Quiero darle la bienvenida a Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios. Con el gusto de saludarte, Fernando. Y bueno, pues con la pregunta, me gustaría iniciar con esta charla, con la pregunta que iniciamos estos minutos de análisis. Y ¿es la austeridad un factor que está provocando todo esto que estamos viendo, las graves fallas que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, los retrasos, estos riesgos que se han presentado, ahora la degradación de la categoría 1? Todo se resume a la austeridad o pues una austeridad y todo lo que conlleva. Con el gusto de saludarte, Fernando, bienvenido. Gracias, Gabriel, por la oportunidad. Sí, efectivamente, mira, todo deriva de la austeridad que aumentó hace 2 años por parte del gobierno actual, en el cual hubo recortes presupuestales a diversas áreas. De ahí se recortó presupuesto a un área estratégica que era el de la Agencia Federal de Aviación Civil, que es el órgano regulador de la aviación en México, y que recortó presupuesto ahí y imposibilitó para que el año antepasado y pasado se tuviera recursos suficientes para cursos de capacitación para inspectores, para generar inspectores suficientes que atendieran varios puntos. Uno de ellos era la certificación de las aeronaves mexicanas y la certificación de las licencias de vuelo de los pilotos mexicanos. Al no haber suficientes inspectores, hubo un déficit ahí en los procedimientos administrativos y de regulación, cosa que la FAA, la Federal Aviation Administration, que es la agencia de aviación en Estados Unidos, detectó válidamente, recurre a un señalamiento de este tipo ante la autoridad internacional, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, y vienen inspectores de allá y revisan cómo está la situación en México en una auditoría y detectan 27 asuntos pendientes o que no están bien atendidos, precisamente derivado de la austeridad o de la falta de presupuesto. Como te repito, las dos principales causas eran estas: no haber inspectores suficientes para estas supervisiones o certificaciones de aeronaves y de licencias de pilotos. ¿Qué pasa? Nos degradan a categoría 2, lo que se traduce técnicamente en la imposibilidad de que ninguna aerolínea mexicana pueda incorporar nuevas rutas o nuevas frecuencias adicionales en esta recuperación de la pandemia, en la que ya llevamos 2 años. La categoría 2 ya lleva 13 meses, casi 14, en la cual la industria mexicana ha perdido 5,000 millones de pesos hasta el mes pasado. Falta lo que se acumule, porque no pasaron la revisión anterior, no se juntaron las condiciones necesarias al 100% y no le otorgan a México otra vez, no le liberan la categoría 1, lo cual pues se espera que tarde todavía unos 5 meses más. Es decir, de aquí a noviembre, que esté la próxima auditoría, quizás se cumplimente, como se dice técnicamente, todas las condiciones en las que tiene que estar operando la aviación mexicana. Si no, seguiremos acumulando pérdidas. De esta forma, de alguna manera, solamente las aerolíneas extranjeras son las que pueden realizar vuelos entre Estados Unidos y México. Valga el señalamiento, las aerolíneas norteamericanas, las estadounidenses, son las que se van a comer el mandado. El mercado va a ser absorbido, como ya lo vimos en esta situación. Obviamente faltará que se cumplan todos los estándares de este órgano internacional, si no seguiremos en ese sentido. Pero un daño colateral, por así decirlo, ha sido causado al aeropuerto Felipe Ángeles, que por otro lado, por ser un aeropuerto nuevo, pues tendría que haber solicitado esta incorporación en Estados Unidos de nuevas rutas o de nuevas frecuencias, porque es un aeropuerto que recién fue inaugurado hace 110 días. Entonces, le afecta porque no puede más que aerolíneas extranjeras realizar operaciones en ese aeropuerto. Pero hasta el momento ni las extranjeras ni tampoco las mexicanas, por imposibilidad
bajo estas circunstancias, puedan realizar vuelos en esa terminal, lo cual es un daño adicional a la industria, porque no estamos desconcentrando el aeropuerto Benito Juárez, que es el de la Ciudad de México, que Claro. actualmente sigue operando, pero cuyo problema de origen era precisamente buscar la solución a la saturación en el espacio aéreo del Valle Metropolitano, ¿no? Y esto repercute o Sí, pega sí. a nivel nacional porque no nada más es un problema de la aviación en el centro del país, sino repercute en la redistribución de vuelos que debería de haber en todo el Claro. país, buscando el desarrollo regional de la aviación y por ende la generación de empleos y la economía regional, ¿no? Pues me quedo con este dato que da, 5,000 millones de pesos. Pues está costando muy cara la austeridad. Ahora, ¿observas dentro de la agenda del trabajo, que no es de un día para otro, entiendo, poder regresar a la categoría 1? Una ruta real, una ruta viable para que, pues como dices, en noviembre llegar completos. Entiendo que no es de un día para otro que nos den ese certificado o que eleven la categoría, pero se ve trabajo, o seguimos igual, Fernando. Mira, ha sido bajo una absoluta discreción la serie de reuniones técnicas que se han realizado en diferentes ocasiones por parte de las autoridades, cuando debería de haber precisamente una mayor apertura, transparencia, acceso a la información en ese sentido, porque de este sector se generan algo así como 50,000 millones de dólares al año de lo que generan los aeropuertos y las aerolíneas, así como los servicios a la navegación en el espacio aéreo. Esta derrama, que pues, representa cerca del 3.5% del Producto Interno Bruto, pues es una cifra importante. Precisamente se Claro. requeriría saber bien cómo vamos, cómo estamos, no saber exacto, o sea, no estoy pidiendo que se dé a conocer si vamos al 90, al 95%, Sí, sino claro, claro. realmente las condiciones en las que se va a invertir, porque también se requiere invertir. Ahora, no obstante la austeridad o el recorte presupuestal del que te mencionaba al principio, pues ahora hay que invertir de 500 a 1,000 millones de pesos para subsanar estas deficiencias o estas observaciones. ¿Cómo? ¿Para qué se aplicarían? Para cuestiones técnicas, pero básicamente capacitación de personal, adiestramiento, compra de equipamientos que hacen falta, etcétera, etcétera. Pero sobre todo también que le dé certidumbre al sector, es decir, a las aerolíneas para que Claro. sepan cuándo pueden volar, cuándo planear la incorporación de nuevos vuelos, independientemente de otros sectores o de otros factores. Por ejemplo, hay aerolíneas que habían considerado empezar a volar en el trimestre de este año, no lo van a poder hacer por esta categoría. Dos, causas imputables no a esta situación, sino al incumplimiento, por ejemplo, de las armadoras de aviones que les iban a entregar en este periodo casualmente algunas unidades, algunos aviones a estas aerolíneas y que no ha sido posible por este déficit de microchips que hay en el Ujú, mercado, en ujú. la cadena de suministros a nivel mundial y que ha repercutido en el equipamiento y el suministro de aeronaves, de coches incluso, que no ha sido posible atender la demanda del mercado. Esto pues de alguna forma también se viene sumando a una serie de factores, el precio de la turbocina por la guerra entre Rusia y Ucrania, vienen conformando una serie de factores que va a golpear y seguirá golpeando al sector y acumulando pérdidas si es que no nos ponemos las pilas, pero hay posibles soluciones Ya. para estos aspectos, ¿no? Otro punto importante que quiero preguntarte y conocer tu opinión, sobre todo, pues desde hace ya varios meses hemos documentado, y bueno, es constante las quejas de retraso de vuelos, sobre todo en el aeropuerto de la Ciudad de México, y bueno, que se retrasa un vuelo en la mañana y ya toda la frecuencia y todo el día perdido. Es una constante, sigue siendo una constante. El aeropuerto de la Ciudad de México pues sigue siendo problemático, Fernando. Sí, es una constante
Y no nada más en el de la Ciudad de México, en muchos otros aeropuertos se repite la escena, precisamente porque hay un hueco, digamos, un vacío legal, jurídico. Hay veces que las causas de estos retrasos o demoras son atribuibles al aeropuerto o pueden ser atribuibles Ujú. a la aerolínea o a un tercer factor, que pueden ser causas de fuerza mayor, no sé, una lluvia tormentosa, un La niebla. temblor, sí, niebla, etcétera. Pero normalmente son atribuibles tanto a aerolíneas como a aeropuertos. Debe haber un comité que dictamine, habida queja del usuario, quién le va a resarcir o quién va a ser castigado o quién va a ser prevenido para que no ocurran estas cosas que repercuten en la Claro. productividad, no nada más del aeropuerto y de la aerolínea, sino principalmente del pasajero, porque se va creando un efecto dominó, una consecuencia de retrasos, porque repercuten no nada más a ese aeropuerto, sino como están conectados, ese avión vuela, llega, aterriza y vuela a otro destino, pues se va retrasando el cumplimiento de horarios y de los slots en los demás aeropuertos. Se crea un efecto en cadena a nivel nacional. Entonces, yo creo que hay un factor ahí importante que resolver por parte de los legisladores también, atender ese tipo de Ya. quejas, de denuncias, precisamente porque nadie hace nada. Entonces, en medio de la impunidad, pues las aerolíneas pues siguen haciendo lo mismo, el aeropuerto sigue haciendo lo mismo, entonces no hay sanción precisamente porque pues nadie hace nada. Hace falta Sí. un trabajo legislativo ahí al respecto, ¿no? Sí, 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 no, y luego las redes sociales que empiezan también a denunciar de pronto cosas tan absurdas o cosas increíbles en esto que bien dices, pues nadie sanciona a nadie. Fernando, muchísimas gracias por esta charla. Encantado, como siempre, a tus órdenes.